Hoy exploraremos Mateo 9, un capítulo lleno de milagros, enseñanzas y sorpresas teológicas. Así que quédate por aquí conmigo. Bienvenidos a Curiosidades Teológicas, el podcast donde aprendemos todas esas cositas de teología que todo ministro cristiano debe saber. Mi nombre es Migdalia Vázquez y soy pastora en Casa del Dios de Jacob en Bayamón, Puerto Rico. Y hoy tenemos una enseñanza poderosa. Comencemos con el milagro del paralítico que se encuentra en Mateo 9, 1 al 8 y dice de la siguiente manera. Subió Jesús a una barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Judas los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Bueno, aquí vemos a Jesús poner perdón en los pecados de otro ser humano. Y lo hizo antes de la sanidad física, y eso tiene un gran peso teológico porque Jesús no solamente cura el cuerpo, sino que también libera el alma de cada uno de nosotros de nuestros pecados. Ahora, el hecho de que Jesús perdonara los pecados antes de la sanación causó una gran controversia, porque para los fariseos solo Dios podía hacer tal cosa. Y esto es una afirmación directa que Jesús nos estaba dando en ese momento, diciendo: yo soy Dios. Y a veces nosotros que escuchamos la historia 2000 y pico de años después, pues miramos los fariseos como los más equivocados, pero la realidad es que si nosotros hubiésemos estado allí y por primera vez en la vida, después de haber sido criados en la sinagoga toda la vida, tú ves a un hombre que se atreve a decirle a otro ser humano: tus pecados te son perdonados, pues es normal que la gente tuviera duda, es normal que la gente se sintiera que este hombre era un engaño. Usted se los podría imaginar en las esquinas. Imagínense los fariseos hablando entre ellos. Uno le dice al otro: perdonar pecados, ¿quién se cree este que es? Dios. Y Jesús, ¿verdad? Dice la Escritura que les leyó la mente y le dice: sí, soy Dios. ¿Alguna otra pregunta? Estas cosas nosotros tenemos que transportarnos y ponernos en la posición de esas personas que las vivieron, porque no fue fácil para nadie. Mire, ahora, en el capítulo 9, del versículo 9 al 13, entonces nos cambia un poquito el tema y comienza el llamado de un personaje interesantísimo que es Mateo. Dice allí: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que él, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí tenemos a Jesús rompiendo barreras sociales y barreras
religiosas, porque esto de compartir la mesa con los publicanos era una de las peores cosas que Jesús podía hacer. Estas personas eran odiadas por el pueblo. Así que es normal que los fariseos estuvieran indignados, pero Jesús estaba cambiando la mentalidad de la gente y le estaba diciendo, mira, lo importante es sanar el corazón de los pecadores. ¿Y cómo tú vas a sanar el corazón de un pecador si tú no te sientas con ellos? Había que sentarse con los que se consideraban injustos. Había que amarlos, había que ayudarlos a pasar por procesos de transformación. Miren, en el siglo I, los recaudadores de impuestos, como Mateo era recaudador de impuestos, eran traidores, porque eran judíos que habían decidido trabajar para el Imperio Romano. Así que Jesús los llamará a seguirlo. Fue un evento completamente revolucionario. Ir donde estos publicanos y decirles, yo soy Jesús, ven y sígueme. Pues la realidad es que yo me imagino que Mateo fue hasta rechazado por los demás discípulos. Eso cuando él llegó, tiene que haber ocurrido esto, porque la realidad era que nadie aguantaba a una persona que recaudaba los impuestos para un imperio que los estaba torturando. Así que imagínense de nuevo a los fariseos susurrando entre ellos. Bueno, si va a cenar con recaudadores de impuestos, al menos que le cobre el diezmo. Mire, siempre vemos la historia de Jesús como lo que somos, como hijos, como cristianos. Pero a veces es bueno sentarnos en los zapatos, ¿verdad?, de estas otras personas que estuvieron allí en esa época. Bueno, este capítulo 9 tiene muchas cositas. Lo próximo que le sigue es la historia tanto del flujo de sangre como de la hija de Jairo. Y esto está en Mateo 9, 18 al 26, donde dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente le hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y aquí tenemos dos milagros. La sanación de una mujer que era considerada impura por la ley. Una mujer que representa las tradiciones que existían, tradiciones que estaban enfermas, y Jesús estaba sanando ese pueblo que había recibido esas tradiciones incorrectas. Y a la misma vez Jesús sana a la hija de Jairo. La hija de Jairo representa una nueva generación de creyentes que iban a ser levantados por Jesucristo. Así que esto es importante cuando nosotros nos acercamos a iglesias de tradiciones un poquito antiguas. El Señor Todopoderoso sana lo viejo y restaura lo nuevo. Todos somos el cuerpo de Cristo, por eso es que el amor siempre es lo más importante. Jesús estaba aquí desafiando las normas sociales de pureza al sanar a la mujer con el flujo de sangre. Recuerde que esta mujer era considerada inmunda y se supone que se mantuviera lejos del pueblo. Y luego muestra su poder sobre la muerte al resucitar a la hija de Jairo. Este capítulo 9 era un capítulo intenso,
cardíaco, diría yo, para los fariseos que estaban viendo cómo iban ocurriendo cada una de estas historias. Primero perdona pecados, después se sienta con publicanos, ahora toca o permite ser tocado por una mujer inmunda, ahora sana un muerto. Así que esto era un tiempo de mucha confusión y de impresiones grandes para todo el que estaba alrededor de Jesús. Así que podríamos imaginar a los discípulos confundidos cuando Jesús pregunta, por ejemplo, ¿quién me tocó? Si en medio de esa multitud la realidad era que todo el mundo lo estaba tocando. Pero Jesús supo exactamente quién era la persona que había logrado sacar virtud de su cuerpo. Entonces ahora este capítulo 9 de Mateo termina con los versículos 14 al 17 y ahí tenemos que dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva mutuamente. Así que Jesús aquí está enseñando que un mensaje, ¿verdad? Es algo nuevo que no puede adaptarse a lo que eran las viejas estructuras religiosas. El reino de Dios es radicalmente diferente a lo que los fariseos estaban esperando. Y el vino nuevo en odres nuevos es una metáfora del nuevo pacto en Cristo, que requiere que haya una transformación completa. No solamente eran unos ajustes de las prácticas antiguas, ¿no? ¿Verdad? Era imaginar a alguien de la época de Jesús preguntando, ¿y si yo pongo un vino nuevo en un odre viejo y lo cierro bien fuerte? O sea, estaban confundidos. Así que Mateo 9 es un capítulo que nos demuestra el poder transformador de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Jesús hizo muchos milagros para que nosotros entendamos cómo Él funciona. Jesús tiene el poder para perdonar pecados y hay pecados, no todos, pero hay pecados que causan enfermedad. Y si usted está enfermo en esta hora, sería un buen ejercicio de oración preguntarle al Padre si su enfermedad es causada por pecado, como le pasó al paralítico. En el caso del paralítico, esa enfermedad era causada por pecado. Ahora, también es importante que nosotros analicemos nuestras prácticas. Por ejemplo, los publicanos que estaban en esta segunda parte de este capítulo, ellos tenían una práctica, esa era su forma de vivir. Mi forma de vivir estará alineada con lo que Jesucristo quiere o Jesucristo estará buscando sacarme de ahí, que fue lo que hizo con Mateo. Tengo tradiciones viejas, flujos de sangre, cosas, religiosidad, cosas que me hacen inmundo. Si las tengo, Jesucristo me quiere sacar de ahí. Estoy muerto espiritualmente por dentro, triste, abatido. Jesucristo me quiere resucitar. Seré yo un odre viejo y no permito que llegue nuevo conocimiento, que llegue nueva información, que llegue nueva revelación. Estoy trancado a las cosas de Dios. Me creo que me lo sé todo. Pues no se puede echar vino nuevo en un odre viejo. A veces hay que cambiar la forma de pensar y estar un poquito abiertos a que Dios nos revele nuevas cosas cada día. Así que los milagros de Jesús y sus enseñanzas desafiaron todas las normas sociales, todas las normas religiosas y nos invita a vivir, ¿verdad?, en un reino de Dios con una mente completamente renovada. Bueno, espero que hayas disfrutado este episodio de hoy, lleno de curiosidades teológicas, historia, claro, y un poquito de humor. Así que nos vemos en el próximo episodio.
Y queremos darte las gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Migdalia Vázquez León. Aprovecho para invitarte a nuestro devocional de la mañana que tenemos todos los días a las 7 de la mañana. Mayormente lo puedes ver en Facebook. Y también queremos invitarte a que te conectes con la grabación en vivo de nuestra iglesia Casa del Dios de Jacob. Puedes buscarnos a sí mismo, Casa del Dios de Jacob, y vas a poder ver las transmisiones de nuestros servicios todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Un abrazo bien grande y nos vemos por aquí la semana que viene.